Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un placer, un privilegio para mí el poder venir ante su presencia y compartir la palabra con ustedes. Si a ustedes el mensaje le ayuda en algo, compártanlo, porque el propósito de este mensaje es que llegue a más personas posible para que el mundo cambie, o la persona que oigan el mensaje puedan cambiar y ser salva. Ese es el propósito de este canal. Es el deseo de este servidor, de que cada persona que oye este mensaje sea impactado con el mensaje de la palabra de Dios, que Dios pueda hacer algo en su vida, como la ha estado haciendo en mi vida. Es mi deseo y oración que este mensaje pueda tocar el corazón de cada persona que lo oye, porque ese es el deseo de este servidor. Yo quiero hacer una oración antes de comenzar. Ayer yo no hice una oración de rodillas, siempre hago la oración antes de comenzar, pero hoy vamos a hacer una oración de rodillas, y cuando terminemos vamos a tratar de hacer una oración también de rodillas, que es lo correcto. Dios merece toda la honra y toda la gloria de cada uno de aquellos que decimos ser sus hijos. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a hacer un tema, a lo mejor sea un tema corto, no sea un tema muy largo, pero este canal, el propósito de este canal es dar advertencia, o la advertencia final en este tiempo del fin que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy solemne, un tiempo muy difícil y un tiempo muy peligroso. Así que cerremos los ojos y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su nombre en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad que me ha dado de poder venir ante su presencia, poder compartir el mensaje que usted me ha dado, para llevarlo a cada una de aquellas personas que van a ser impactadas o tocadas a través de su palabra. Ayúdenos a aprender, también ayúdenos a desaprender. Se lo pedimos y se lo agradecemos con el perdón de nuestro pecado, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, hermano, fíjese, el lema, me gustaría que tomaran un lema y que nos recordáramos de ese versículo de la Biblia todo el tiempo, para que nosotros veamos en realidad que tenemos que apresurar, porque el tiempo es demasiado corto. Y a veces están sucediendo y estamos mirando tantas cosas que nos anuncian que todo está cerca y que el fin está a la puerta. Jeremías, no vamos a estudiar Jeremías 12, versículo 5, pero quiero que cojamos ese versículo 5 como lema de nuestro estudio. Y quiera Dios que nos recordemos de ese estudio. También les quiero pedir que hagan comentarios. Pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Aquí estamos para aprender. Así que el comentario, la pregunta que tengan, la pueden comentar. Entonces la miraremos. Si pueden hacer los comentarios en el canal. Jeremías 12, versículo 5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Fíjese, esa cita de Jeremías 12, versículo 5 está hablando de lo que nosotros podemos hacer en el tiempo de paz, en el tiempo de tranquilidad. Porque lo que usted no haga en este momento, la Biblia dice: si ahora no corre con los de a pies, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y usted sabe lo que sucedió en el Jordán, cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto.
Ellos estaban en tierra de paz porque no tenían prácticamente no le estaban persiguiendo aunque eran esclavos, pero llegó un momento en que sí ellos estaban siendo perseguidos. Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahora de aprovechar el tiempo y redimir el tiempo lo más posible que nosotros podamos. Prepararnos, consagrarnos, porque va a llegar un tiempo, y no está muy lejos, que usted va a querer haber tenido el tiempo, pero el tiempo no lo va a tener. Yo hubo un filósofo que él dijo, yo desperdicié el tiempo y ahora el tiempo me desperdicia a mí. O sea, el tiempo es importante, hermano. El tiempo es más importante que la salud. ¿Por qué el tiempo es más importante que la salud? Porque usted y yo podemos tener salud, pero no tener tiempo. Pero podemos estar enfermos hasta con una enfermedad terminal y tenemos tiempo. Mientras que hay uno que tiene salud y se le acaba el tiempo. Porque el tiempo se le acaba a cualquiera en cualquier momento. Nosotros somos tan frágil como una flor. Nosotros solamente tenemos un soplo de Dios. Y ese soplo en cualquier momento el Señor lo llama y se va. Así que aprovechemos el tiempo, hermano. El tiempo es oro. Otra cosa también que le quería decir es, yo tengo una hermana que ella siempre dice que un lápiz con punta es mejor que dos memorias juntas. Entonces, es importante, hermano, que tomemos notas, que escribamos, porque un lápiz con punta es mejor que dos memorias juntas. Usted puede creer que tiene buena memoria, como a veces yo pienso que tengo buena memoria, pero a veces la memoria falla. Entonces lo que escribimos, lo escribimos dos veces, en papel y en la mente. Entonces busquemos lápiz y papel, escribamos, anotemos, seamos como los bereanos, investiguemos. Estamos viviendo en un mundo o en un tiempo que el común denominador de esta generación es el engaño. Entonces, como el común denominador es el engaño y mucha gente le están presentando verdad, mentira como verdad, entonces tenemos que cerciorarnos y asegurarnos de lo que nos están diciendo concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Entonces escribamos todo, tomemos nota para que revisemos nuestras notas y después, porque en realidad no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. Van a haber desacuerdos, aquellos que oyen, yo sé que va a haber desacuerdo porque a veces nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas y aprender es fácil, pero desaprender es difícil. Es más difícil desaprender que aprender. Así que un lápiz y papel, escribamos todo para que verifiquemos y nos cercioremos que lo que nos están diciendo va con así dice Jehová. Fíjense, el estudio de esta noche se encuentra en Levítico 25, versículo 47 y 48. Fíjense, en esa cita de Levítico 47 y 48, usted puede ver un designio y también se puede ver un decreto claramente. Y usted se dará cuenta a través del estudio. Los designios son planes, propósitos designados para seguir o planificar o desarrollar algo. Entonces los decretos es algo que Dios, los decretos y los designios es algo que Dios planificó, ordenó y decretó, y nadie puede cambiar los decretos de Dios. El plan de salvación son decretos y designios de Dios. Entonces en esta cita nosotros vamos a ver en Levítico 25, 47, habla del pueblo de Israel de la ley de la esclavitud. Ahora fíjese que la palabra de Dios no se queda en el pasado.
todo el tiempo está en el presente. Fue al pasado, pero siempre está en presente y está caminando siempre al futuro. La palabra de Dios nunca se queda en el pasado. Siempre está presente y va caminos hacia el futuro, siempre, porque siempre vemos una luz más preciosa cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios. A medida que el rollo se va abriendo y desenrollando, vamos viendo más claro, sin velo, lo que Dios en realidad quiere decir a sus hijos, aquellos que están buscando la palabra de Dios como un tesoro. Cuando encuentran ese tesoro, entonces venden todo lo que tienen. Y usted sabe que ese tesoro tiene nombre, y ese tesoro es Cristo Jesús. Y todo aquel que encuentra ese tesoro vende todo lo que tiene por adquirir ese tesoro. Fíjese cómo dice la Biblia: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser recatado por uno de sus hermanos, lo recatará. Ahora fíjese, en esa cita aparentemente por encima, nosotros podríamos ver como que está hablando de leyes de esclavitud, pero ahí hay un designio en esa escritura. Porque hay un designio, porque nosotros sabemos que un forastero es alguien que no pertenece a ese lugar. Y si alguien no pertenece a ese lugar, es un forastero. Y si el forastero se enriqueciere y el que es tu hermano empobreciere, entonces un hermano lo recatará, un familiar, dice ahí. Ahora, fíjense bien, cuando usted lee la Biblia en inglés, no dice recatar, dice redimir. Y la palabra redimir viene de redención, que es prácticamente lo mismo que rescatar de algo que la persona no puede rescatarse a sí mismo, tiene que ser rescatada. Ahora bien, fíjese, en Job, el capítulo 1, nosotros encontramos una cita, hermano. Job capítulo 1, donde hay una reunión en el cielo. Pero en el versículo 1 nosotros encontramos que Dios dice aquí, en el versículo 1 dice: hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job. Este hombre era recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, la palabra perfecto no significa que la persona no comete un error. Significa que está caminando en obediencia estricta a Dios. Eso es perfección. Entonces, él caminaba estrictamente en los dictámenes o mandamientos de Dios. Era obediente, era recto. Y la palabra recto, yo sé que cada uno de nosotros sabemos cuando dicen, mire, esa persona es una persona recta, que no se dobla. Todo el tiempo va derecho. No importa, una persona que hace lo correcto, independientemente si va a sufrir alguna consecuencia, siempre hace lo correcto. También dice que era temeroso de Dios. La palabra temeroso de Dios no significa tener miedo. La palabra temor significa obediencia a Dios. El que teme a Dios es el que obedece a Dios. El miedo y el temor son dos cosas muy diferentes. El que tiene miedo es porque está en desobediencia. El que está en obediencia tiene temor de hacer sentir triste a Dios. Entonces, aquí vemos entonces en esa historia que en el versículo 6 entonces van los hijos de Dios y hay una reunión de entre los cuales viene Satanás. Ahora, ¿de dónde viene Satanás? Dios le pregunta a Satanás que de dónde venía. Y él le respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿teme Job a Dios de balde? En otra palabra, Satanás le dijo: tú estás comprando la fidelidad de Job.
Tú no le has acercado a él y a todo lo que tiene en derredor, y el trabajo de su mano has bendecido, y ha crecido sobre la tierra, mas extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verá si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. Aquí vemos la historia del forastero, claramente. Satanás no pertenecía a este planeta Tierra. ¿Y por qué Satanás va en una reunión donde están los hijos de Dios? ¿Y por qué Adán no estaba en esa reunión? Y va precisamente Satanás. Porque él consideraba que él había ganado la tierra, había hecho que Adán y Eva entraran en el pecado. Entonces él reclamaba el derecho de propiedad del planeta Tierra. Pero que él era un osado y un intruso, porque el cordero fue inmolado, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. O sea, la tierra nunca le perteneció, ni le pertenecerá, ni le pertenece a él. Él siempre será, es y será siempre un forastero en el planeta Tierra, porque él no era de este lugar. Él es un intruso que se introdujo en el planeta Tierra cuando hizo pecar a nuestros padres. Y ahí es donde está el entendimiento de Levítico 25, 47 a 49. Adán y Eva se vendieron al forastero. Ahora, ellos no se podían rescatar. En la Biblia claramente dice que solamente lo podía rescatar un familiar. Un familiar. Ahora, usted se recuerda en esa historia de Job. En Job 9, versículo 32 y versículo 33, Job no entendía que había un conflicto cósmico entre Dios y Satanás, porque él no entendía por qué él estaba experimentando toda la situación y la dificultad y la prueba que él estaba pasando. Él no sabía que había un conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, porque la Biblia claramente dice que Job era un hombre temeroso. Si usted lee Job 27, usted va a encontrar lo que habla de justicia ahí. Cuando habla de justicia, lo que es justicia es darle a Dios y al hombre lo que es debido. Job era el welfare de su nación. Era un hombre que la riqueza la utilizaba para beneficiar a aquellos que no eran beneficiados. Compartía lo que tenía con aquellos que no tenían, porque por su propia palabra, él dice que era pie a los cojos, era ojo a los ciegos, y era a la viuda, no habían viuda con hambre. O sea, él mantenía a todas las personas que tenían necesidad. Entonces él era, por eso que Dios dice en su palabra que era un hombre justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces él no entendía, él hacía todo lo correcto todo el tiempo. Y él no entendía. Llegó un momento en Job, el capítulo 9, versículo 32, que él le llegó a decir a Dios que quería que Dios fuera un hombre. Y eso es lo interesante de esa lectura. Yo me imagino que Satanás brincaría para arriba y se alegró y le dijo, sí, baja como un hombre a la tierra, que allá en ese terreno yo te voy a vencer. Me imagino que fue lo que él pensaría o diría, baja a la tierra, que ahí yo te voy a vencer. Pero él no sabía que ese plan ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice Job 9, versículos 32 y 33. Dice, ¿por qué no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio? ¿No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Job estaba afligido por todas las cosas que le habían sucedido y él no estaba entendiendo lo que le estaba pasando. Él no entendía que había un conflicto cósmico entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, y que él era el instrumento que Dios estaba utilizando
para probar que Satanás era un mentiroso, porque él había dicho que Dios estaba comprando la fidelidad de Job. Le dijo a Dios que él compra la fidelidad. Prácticamente eso lo fue que dijo en una reunión de los hijos de Dios. Y él va y se presenta, le dice, tú estás comprando la fidelidad de Job. Porque cuando él dice, tú teme Job a Dios de balde, le estaba diciendo a Dios, tú estás comprando su fidelidad. Entonces él dice, está bien, quítale todo lo que tienes. Y tú crees que él me está siendo fiel por lo que tiene. Entonces está bien, solamente no lo toque a él, quítale todo. Y usted se encuentra en la historia que él le quitó todo lo que tenía a Job. Todo lo que tenía se lo quitó. Fíjese, pero Dios después que pasó la prueba le multiplicó todo lo que tenía. Lo único que no multiplicó fueron los hijos. Le dio 10 hijos nuevamente. ¿Por qué le dio 10 hijos? Ese será otro estudio. Pues no le multiplicó los hijos, pero los otros se los multiplicó. Todo le multiplicó. Ahora fíjese. En Levítico dice claramente que solamente un familiar puede salvar o puede redimir al que se vendió al forastero. Y como ya entendemos que Adán y Eva se vendieron a Satanás, al pecado, al forastero, que no era de ese lugar, ahora ellos no tenían cómo liberarse, cómo redimirse, porque a ellos no les alcanzaba pagar el precio, porque ellos no, ni los ángeles son suficientes para pagar el precio de uno que haya caído en pecado. Imagínense ellos que habían sido los que cayeron en pecado. Ellos no podían rescatarse, no le alcanzaba. Entonces tenía que venir alguien para un familiar cercano. Y ahí es donde entra Jesús. Fíjense, usted va a encontrar en los evangelios que hay 86 citas que hablan que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Y la pregunta es, ¿alguna vez se ha preguntado usted por qué Jesús siempre se identifica como el Hijo del Hombre? ¿Por qué nunca se identificó como el Hijo de Dios directamente, más como Hijo de Dios que el Hijo del Hombre? Hay más citas del Hijo del Hombre prácticamente que cita como Hijo de Dios. Pero la razón que el Señor se identifica como el Hijo del Hombre, ya nosotros sabemos que hay un conflicto cósmico y que los mundos no caídos están a la expectativa de todo lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. Y ya había un designio y un decreto aquí en la Biblia, en Levítico 25, versículo 47, que solamente un familiar cercano podía rescatar al ser humano. Ahora, ¿cómo iba a suceder eso? ¿Cómo iba a ser un familiar cercano rescatar a aquel que se había vendido? Porque el Levítico 25, 47 o 49 dice claramente que solamente un familiar cercano. Ahora se da cuenta por qué Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre y tuvo que preparar un cuerpo de hombre para venir y participar de carne y sangre como nosotros. Y la razón es porque solamente siendo familia de la familia humana, él podía adquirir el derecho de redención, de rescatar. Si no era de la familia humana, no podía rescatar. Ahora usted entiende por qué en Levítico 25 eso estaba designado que solamente un familiar podía rescatar a un familiar, porque Jesús iba a ser familia de la familia humana para poder tener derecho de redención. Fíjese, Hebreo. Vamos a ir a Hebreos 2, versículo 14, para que usted vea lo que dice en Hebreos 2, versículo 14. Fíjese, una cita poderosa. Fíjese. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Satanás, cuando le quita el planeta prácticamente a Adán y Eva y lo hace que pequen, entró el imperio de la muerte. Y Satanás tenía el imperio de la muerte. Ahora Cristo viene y participa de carne y sangre como nosotros para liberarnos de ese imperio de la muerte. Pero es más, hermano, fíjese, Efesios capítulo 2, versículo
12 al 14. Efesios 2, 12 al 14. Fíjese cómo dice. Fíjese. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo derribando la pared intermedia de separación, lo que nos separaba. A nosotros nos separaba el pecado, pero Cristo tomó sobre su propio cuerpo el pecado y derrotó el pecado en la carne, y esa justicia, esa vida perfecta de Él es imputada en cada uno de nosotros, aquellos que aceptamos ese regalo por fe. Entonces esa justicia de Cristo es imputada en usted y en mí cuando lo aceptamos por fe. Pero fíjese, es más, Filipenses 2, versículo 5 al 8. Fíjese cómo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No había otra forma, hermano, de salvarte a ti y salvarme a mí. Fíjense, hermano, cuando cruz, va a ser un paréntesis aquí. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, muchos no entienden el por qué Jesús clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso estaba escrito. Y el Señor Jesús tenía que cumplir cada designio y cada decreto que había en la palabra de Dios. Y el Señor estaba experimentando la separación de Dios, porque Él iba a experimentar la muerte segunda. Ahora, ¿cómo usted me va a preguntar, ¿por qué la muerte segunda? Si Él estaba muriendo una sola vez. Sí, pero era la muerte segunda suya y la mía, para que usted no la tenga ni yo que experimentar. Usted puede morir la primera muerte, pero si su vida está escondida en Cristo, usted no experimenta la muerte segunda, ya Él la experimentó por usted. ¿Entiende ahora por qué Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba experimentando esa muerte por aquellos que lo iban a aceptar como su Salvador personal. Ahora, fíjese, seguimos. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Fíjese cómo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora, fíjense bien, hay un versículo aquí que no quiero llegar allá, que Él es el primogénito de toda creación. Ese versículo lo utilizan algún grupo religioso, no me gusta mencionar el nombre, que utilizan para decir que Jesús es creado. Pero fíjense, claramente ya nosotros hemos leído en contexto que Él es igual a Dios. Lo leímos en Efesios. En Filipenses lo leímos.
que Él es igual a Dios. Y aquí Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora bien, si nosotros sabemos que Dios es espíritu y Él iba a crear creación visible, física, entonces Él tenía, por eso es que en la Biblia cuando menciona que Él es el principio o el primogénito de toda creación, o sea, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús es la forma visible del Dios invisible. O sea, Jesús se hace visible y la forma visible que ven los ángeles es a Jesús. Porque Dios es espíritu. Pero no vamos a ir por allá. Fíjese, la última cita que vamos a leer se encuentra en Hebreo 2, versículo 9 al 11. Hebreo 2, 9 al 11. Fíjese cómo dice. Y usted se dará cuenta por qué el Señor se identificaba como el Hijo del Hombre. 9 al 11 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia y la honra y el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuanto no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí es donde usted se da cuenta, y yo me doy cuenta, que el Señor tenía que ser hermano de la raza humana para poder tener derecho de redención, para poder redimirlo a usted y a mí. Él tenía que ser familia de la familia humana. Por eso es que muchos no entienden por qué Jesús tuvo que humanarse, tuvo que participar de carne y sangre, porque no había otra manera de rescatar al ser humano, porque ya Él había designado que solamente un familiar podía redimir a un familiar. Entonces, como familia de la familia humana, ahora Él tenía derecho de reclamar su derecho de redentor y redimir a la raza humana. Por eso es que Él se identifica 86 veces en los evangelios como el Hijo del Hombre. Está reclamando el derecho de redención suya y mía, hermano. Ese es un sacrificio, hermano, que en mi mente tan pequeña todavía yo no acabo de comprender ese sacrificio tan inmenso, hermano, para nosotros. Fíjese, la salvación no solamente se adquirió para nosotros, sino para el universo entero en la cruz del Calvario, hermano. Esa cruz es demasiado profunda, hermano. Quiera Dios que nosotros entreguemos nuestra vida al Salvador ahora que tenemos tiempo, porque el tiempo se acaba, hermano. Aprovechemos el tiempo. Entreguemos nuestra vida al Salvador. Agradezcamos y tomemos ese regalo. El Señor quiere imputar esa justicia en usted. Él quiere imputar esa justicia en mí. Yo la acepto, hermano. Porque yo sé que con la justicia de Cristo imputada en mí, el Señor no ve a un pecador. El Señor ve a un Joel perfecto, un Joel justo y un Joel santo. Entonces la santidad la adquirimos a través de la justicia de Cristo. Entonces caminamos en novedad de vida. Que Dios los bendiga de una manera muy especial en esta hora de la noche. Vamos a hacer una corta oración para terminar. Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido, enaltecido sea su nombre. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por ese sacrificio tan grande, tan inmenso, tan maravilloso. Gracias porque usted derramó todo el cielo aquí en un pequeñito puntico de este sistema solar donde nosotros estamos. Tan pequeño que es tan incomprensible para la mente humana como el cielo se derramó en algo tan pequeño.
ayúdanos a entender, ayúdanos a aprender, ayúdanos a aceptar ese regalo, ayúdanos a vivir en novedad de vida. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.